Cápsulas con Samuel Andrés Chaparro Sandoval. Mis muy respetados amigos, hoy seguiremos con el suceso de Jesús hablando con Nicodemo. Recuerden, mis amigos, que Nicodemo era un principal entre los escribas y los fariseos. Nicodemo no entendía qué era el nacer de nuevo, así que Jesús le tiene que explicar. Él, recordemos, que va a visitar de noche a Jesús porque no quería que otros lo miraran. Pero Jesús va a ir al punto porque Nicodemo lo va a halagar. Nicodemo le va a decir que las cosas que él hace solamente las puede hacer alguien que es venido de Dios. Pero va a decir que es un rabí y Jesús no es un maestro, Jesús es Dios. Así que Jesús va al punto medular y le dice a Nicodemo que tiene que nacer de nuevo. Desafortunadamente, Nicodemo no va a entender el nuevo nacimiento. Así que Jesús tiene que explicarle de otra manera. Primero Jesús le va a explicar con el nacimiento. Pero como él no entiende de esta manera, ahora le va a explicar con otra cosa que es de la vida humana natural. Y esto es el viento. Pero veamos un poquito atrás. Pónganle cuidado el versículo 5. Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Veíamos en la anterior cápsula que se necesita nacer de agua y del Espíritu. Nacer de agua es tener palabra de Dios. Y nacer del Espíritu es que Dios haga una obra de cambiar el corazón de piedra por un corazón de carne. Y Dios abra el corazón de carne y entre en las aguas de la palabra de Dios. Versículo 6 de Juan capítulo 3, versículo 6 nos dice: lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Y póngale cuidado al versículo 7. No te maravilles de que te dije: os es necesario nacer de nuevo. Nicodemo tristemente no va a entender con este ejemplo. Así que Jesús le tiene que colocar otro ejemplo de la vida cotidiana. Y este ejemplo es con el viento. Juan capítulo 3, versículo 8 nos dice: el viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo: ¿cómo puede hacerse esto? Y miren lo que Jesús le dice en el 10. Respondió Jesús y le dijo: ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? Es decir, que Nicodemo tenía que saber tanto lo del nuevo nacimiento, nacer de agua y nacer del Espíritu, como este ejemplo que Jesús le hace con el viento. Cuando Jesús le habla de que la salvación es como el viento, está hablando de tres factores, que es una obra impredecible, una obra incontrolable y una obra secreta. Cuando dice no sabes de dónde viene, ahí está haciendo referencia a una obra impredecible. Cuando dice no sabes a dónde va, está hablando de una obra incontrolable. El viento, por ende, no se ve, entonces es una obra secreta. Y el nuevo nacimiento, para que tú y yo nazcamos de nuevo, tiene que tener estos tres elementos: una obra impredecible, una obra incontrolable y una obra secreta. Hoy en día, desafortunadamente, mi amigo, las personas no toman con base la palabra de Dios, sino dicen: sentí un fuego que me llegó, que me entró a mí y ahí supe que era salvo. Hoy en día las personas están muy engañadas porque dicen: no, es que yo sentí un fuego, sentí algo que me ardía y ahí supe que nací de nuevo. No, mi amigo, eso no es así. Porque Jesús nos está diciendo que es una obra impredecible, incontrolable y secreta. Te tengo una pregunta. ¿Tú, cuando estabas en tu estado de espermatozoide, tú dijiste: yo decido nacer?
Cierto que no, mi amigo, ni tú ni yo, en ese estado de espermatozoides, decidimos nacer. Nosotros no decidimos nacer. El que decide es Dios. Así que Dios decide tanto en tu vida como en mi vida si hemos de nacer de nuevo. Te invito a que hagas un autoexamen y te preguntes hasta el día de hoy ¿por qué crees que has nacido de nuevo? ¿Será porque algún día hiciste una oración de fe? Las oraciones de fe, mi amigo, nos salvan. Mucha gente que hace y que hizo y que hará oraciones de fe, tristemente irán eternamente al lago de fuego, porque no creyeron a la manera de Dios que está en su palabra. Si tú piensas, mi amigo, que te vas a salvar porque eres una persona muy obediente, que vas a la iglesia, que cantas en la iglesia o que haces ciertos ritos religiosos, tristemente, mi amigo, estás yendo eternamente al lago de fuego y no has sido objeto de una obra del Espíritu Santo. Hoy en día hay muchas personas que escuchan palabra de Dios, palabra de Dios, palabra de Dios. Tienen mucha agua. Pero si Dios no cambia el corazón de piedra por el corazón de carne, es imposible que entren las aguas de la palabra de Dios. También, mi amigo, es imposible buscar a Dios. Romanos capítulo 3, versículo 11 nos dice, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Muchos de ustedes que me están viendo, mi amigo, o que me están oyendo en estas cápsulas, posiblemente piensan o digan de una manera errada, pero yo sé que muchas veces no lo dicen por decirlo, pero tienen que estudiar la Biblia. Porque Romanos capítulo 3, versículo 11 nos dice, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Si tú dices que buscas a Dios, mi amigo, estás completamente equivocado. Romanos capítulo 3, versículo 11 nos enseña eso. Jesús tiene que buscarte a ti, tiene que venir desde los cielos a la tierra por ti y por mí, que somos unos pecadores y que merecemos eternamente ir al lago de fuego. Juan capítulo 3, versículo 9 dice, respondió Nicodemo y le dijo, ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo, ¿eres tú maestro Israel y no sabes? Le está preguntando algo elemental, mi amigo. Es como si aquí, en mi país, Colombia, en la Constitución de 1991, se prohíbe la pena de muerte, pero un abogado esté hablando con otro y le diga, oiga, colega, ¿usted sabe que en Colombia se aprueba la pena de muerte? Pero él le dice, hay tratados internacionales. Además, la Carta Política de nuestro país, es decir, la Constitución Política del año de 1991, en su artículo 11, expresamente nos dice que no se aplica la pena de muerte. ¿Acaso no eres abogado? Entonces, si ven, mis amigos, Nicodemo tenía que saber que del nuevo nacimiento, del nacer de agua y del nacer del Espíritu, y que la obra del Espíritu Santo era una obra impredecible, incontrolable y secreta. Versículo 11. De cierto te digo, que lo que sabemos hablamos, y lo que hemos visto testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales, y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Versículo 3 y 14 son claves. Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Números capítulo 21, desde el versículo 4, nos habla de este evento que Jesús le está citando a Nicodemo. Se titula en versión Reina Valera, la serpiente de bronce. Después partieron del monte de Hor, camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom. Y se desanimó el pueblo por el camino. Y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano.
Y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo: hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo. Y Jehová dijo a Moisés: hazte una serpiente ardiente y ponla sobre un asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, vivirá. Y la puso sobre un asta. Y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba la serpiente de bronce y vivía. Mi amigo, tienes que mirar a Cristo crucificado en la cruz del Calvario, para no ir eternamente al lago de fuego. ¿Has creído en ese Cristo crucificado? Porque por tus obras no te vas a salvar. Juan capítulo 3, versículo 15 concluye: para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Mi amigo, ¿has creído en Cristo? ¿Has creído en su obra? Que él vivió una vida santa, como el cordero puro, limpio y sin mancha. Y además de vivir una vida santa, él ofreció su vida por ti y por mí, por sus escogidos. Y luego de ofrecer su vida, él resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y él subió y él volverá. Mi amigo, ¿has creído ello? ¿Has creído también, primero, que eres un pecador y que mereces ir eternamente al lago de fuego? Segundo, que no por tus buenas obras te vas a salvar. Y tercero, que un inocente, que es el libertador, que es Jesús, que es Dios, tiene que morir por tus pecados y por mis pecados, y no quedar en la tumba, sino resucitar. ¿Lo has creído? Si has creído, amigo, ello, has visto a la serpiente en la cruz, has visto a Cristo hecho maldición por nosotros, mi amigo. Él se hizo maldición, tanto por ti si eres escogido, como por mí, que por su gracia soy un escogido. Dios te bendiga, amigo, y si es su voluntad, nos veremos en la próxima cápsula. Cápsulas con Samuel Andrés Chaparro Sandoval.